Jeremías capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 13. Esta perícopa es más grande, o sea, el texto es más grande, pero yo elegí solamente los 13 primeros versículos. Así dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová. O sea, esta palabra procede de Dios, diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comeseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contendré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué pasad a las costas de Quitín y mirad? Y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Y aquí el espanto de Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, y sobre esto horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor y por este amor tan perseverante. Como parte de Iglesia de Cristo y como líder de este pueblo, que hoy se presenta delante de ti. Reconocemos, Señor, que también hemos pecado contra ti. Cuando hay ingratitud en nuestro corazón, cuando nos olvidamos de nuestras alianzas, de nuestro voto contigo, Señor. Cuando seguimos nuestros propios corazones. Cuando ponemos cualquier otra cosa en lugar tuyo, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, que tú tengas compasión de nosotros y no nos destruyas, Señor. Que tu amor por ti mismo nos mantenga, Señor. Señor, que el espanto de tu palabra, que el poder de tu palabra pueda generar en esta mañana santo temor y reverencia en nuestros corazones, Señor. Y pueda, Señor, mantenernos delante de ti y producir los cambios necesarios para que tu nombre
sea honrado y glorificado en medio nuestro. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como ya les dije, vamos a hablar un poco de lo que entendemos que son los sentimientos de Dios, que se expresan, que son manifestados en estos 13 versículos. Solamente la lectura, yo estoy seguro que pudimos ver las cosas que están en el corazón de Dios. Está levantando el profeta y el profeta está diciendo en el nombre del Señor lo que está pasando. Bueno, ustedes han escuchado acerca de esta palabra antropopatía. Antropopatía significa atribuir sentimientos humanos a Dios. En términos de lenguaje, es como un lenguaje de acomodación. Eso tiene mucho que ver con cómo la Biblia fue inspirada y cómo Dios nos entregó la revelación. La Biblia es un libro divino humano. La Biblia no es un libro que está en un lenguaje divino solamente. Porque si fuera así, ninguno de nosotros podríamos entender nada. Porque Dios es eterno, completamente santo. Y nuestra capacidad, sobre todo con los efectos del pecado, y estos pecados pasan por la mente, los teólogos llaman eso de efectos noéticos del pecado, porque toda revelación pasa por la mente y llega al corazón. Nuestra mente también está afectada por el pecado. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 que esta mente necesita ser transformada por el poder de Dios, para la gloria de Dios, para servir también a Dios. Entonces nosotros jamás podríamos comprender la Biblia si ella no fuera en un lenguaje también humano, para que pudiéramos entender. De una manera muy sencilla, como el papá que quiere hablar algo con su hijo, y el hijo es chico, y él se pone de rodillas en la altura de miga, le mira y le enseña. Es más o menos eso que Dios está haciendo. Dios descendió. Dios está hablando a un lenguaje que nosotros podemos entender. Eso también tiene que ver con lo que vamos a compartir. Cuando atribuimos sentimientos humanos a Dios, eso se llama antropopatía. Somos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Reflejamos del carácter de Dios aquello que el hombre puede reflejar, que son los atributos comunicables. O sea, aquellas cosas que Dios puso en nosotros, que vienen de Él y que nosotros también podemos reproducir. Hay otras cosas que no podemos, solamente Dios las tiene, son los atributos incomunicables. Por ejemplo, omnisciencia. Solamente Dios es omnisciente, solamente Dios conoce los pensamientos, solamente Dios es omnipresente, o sea, solamente Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo y nadie más. Y por eso yo me atrevo, utilizando la antropopatía, en tratar de ver algunos sentimientos que este texto nos entrega, que parte del corazón de Dios, hablando y haciendo una reflexión profunda acerca de su relación con su pueblo. Y es interesante notar que Dios está usando una analogía, que es una analogía que viene desde Génesis y llega hasta Apocalipsis, que es la analogía del matrimonio. La iglesia es la novia, el Señor el novio. Por eso que cuando llegamos en Apocalipsis, la iglesia es conclamada a levantar sus ojos, porque ha llegado a las bodas del Cordero con su iglesia. Entonces hay una mente por detrás de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Y ahora el novio está diciendo a la novia: ¿qué te pasó? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está el amor de la juventud? ¿Qué te pasa? Esta reflexión vamos a hacer hoy día acerca de Jeremías capítulo 2. Vamos a entender un poco el contexto. Como Israel había desobedecido y practicaba la idolatría, Dios envió sus profetas con el fin de advertirles que dejaron esas costumbres, pero no hicieron caso. Al contrario, reaccionaron con enojo y continuaron por su camino. El profeta Jeremías en el capítulo 1 describe cómo fue su llamamiento. Era un niño. Y el Señor puso palabra en su boca. El Señor dijo: antes que naciera, ya estabas predestinado para este ministerio. Y Jeremías decía: soy un niño, ¿cómo voy a ser
este trabajo tan importante, yo te voy a capacitar. Y el ministerio de Jeremías fue duro, porque es un ministerio que está en el contexto del cautiverio, que está en un contexto en que Israel ya fue prácticamente destruido por Asiria y que la hermana Judá, la más pequeña, la menor, está siendo llamada a mirar el ejemplo de la mayor que se corrompió y que está yendo por el mismo camino. Y el ministerio profético nunca fue popular, porque el profeta decía cosas duras que las personas no querían escuchar. Y así fue el ministerio de Jeremías. Le pegaron, le metieron en una cisterna, no hicieron caso. Anatolia, que era su ciudad pequeña, le persiguieron, no le creyeron. Es muy parecido con Jesucristo, hay muchas relaciones. Ambos miraron la ciudad de Jerusalén y lloraron por Jerusalén, al ver el estado espiritual que se encontraba el pueblo. Ustedes saben que Nabucodonosor, rey de Babilonia, emperador, está como que sitiando o cercó Jerusalén por sus murallas. No entró, pero estuvo ahí y nadie salía. Y mucha gente murió de hambre y de enfermedades, porque no podían salir. Y se acabaron las cosas. Porque Israel, porque Judá está viendo el renacimiento de Egipto. Y comienzan a creer que Egipto les puede ayudar en alianza contra Babilonia. O sea, están confiando más en una alianza con un pueblo que en Dios. Entonces el Señor levanta Babilonia, destruye Egipto y viene y prácticamente acaba con Judá. O sea, el ministerio de los profetas también era decir al pueblo que confiar en Dios y no en los hombres. Este es el mensaje de Isaías, mensaje de Jeremías, mensaje de los profetas menores. Este es un mensaje constante. Muchas veces estamos confiando más en cosas o en personas que en Dios. Es un problema antiguo que tenemos. Y un problema y un pecado contemporáneo de nuestros días, pero que causa en Dios un dolor y un sufrimiento. Y Dios no tolera eso. Bueno, uno de los voceros fue Jeremías, enviado para ofrecer otra oportunidad. Los capítulos 2 a 19 de su libro profético contiene 8 mensajes de amonestación para el pueblo. O sea, a pesar de todo eso, Dios está llamando a este pueblo a volver a las prácticas de las primeras obras. Cada uno señalaba la gravedad de los mensajes, cada uno de los 8, la gravedad de la situación en que se encontraban. Describen detalladamente su pecado y predicen juicio venidero. Por medio de ellos, el Señor quería llamarlos al arrepentimiento. El propósito de la prédica, el propósito de la profecía, el propósito de la amonestación, el propósito de la disciplina eclesiástica es uno: corregir, restaurar, transformar, porque un Dios que ama quiere tratar y corregir. Y muchas veces sufrimos la disciplina sin entender por qué, porque el corazón está duro y no logra ver que lo que Dios está haciendo es una obra porque nos ama. El mensaje que tiene que proclamar es esa. Jeremías tiene que reprenderles por la horrible ingratitud que han mostrado al abandonar a Dios, que desde antaño ha sido tan bueno con ellos. Ese es el problema que está pasando. Ellos dejaron a Dios y están buscando otros dioses. Y Jeremías es profeta de Dios. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuáles son los sentimientos de Dios que nosotros podemos ver aquí en estos versículos? Aquí está en el versículo 2, Dios llama a Jeremías: anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. O sea, Dios se acuerda. Es como que si Dios tuviera nostalgia. Dios está echando de menos la relación con este pueblo. Mira lo que Dios describe: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor, hablando en el contexto del matrimonio, de tu amor,
Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, es como un matrimonio al principio, en que el matrimonio está quebrado, no tiene plata, vive en una casita, tiene una olla, tiene pocas cosas, pero está feliz. O sea, y es más do que eso, porque ellos van a una tierra, no tienen nada, ellos no hicieron nada, y Dios transformó toda la situación en la salida de Egipto y les entregó una tierra abundante, mucho más. O sea, ustedes comenzaron de una manera extraordinaria. Y a pesar de eso, ¿qué les pasó? O sea, Dios está hablando de su corazón. Me he acordado de ti. ¿Por qué? Hermanos, uno de los atributos de Dios es la soledad de Dios. O sea, Dios no necesita compartir con nadie. Dios no necesitaba ser el hombre y no lo hizo porque estaba aburrido y necesitaba algo para ser Dios. Es el único ser autosuficiente. No necesita. Nosotros necesitamos unos a los otros. Pero Dios no necesita a nadie. Pero ahora hay un Dios tan poderoso que si juntáramos todos nosotros, nuestra capacidad, nuestra mente de tratar de manera conscientemente entender la grandeza de Dios, sería poco. Y sin embargo, este Dios está diciendo: me acordar de ti. Tú estás en mi corazón. He pensado en ti. Te conozco. Me acuerdo de tu fidelidad, de tu juventud, del amor que tenías en este matrimonio, en esta relación. Bueno, recuerdo por ti como un punto a tu favor y ojalá lo recuerdes tú también para que yo te sirva de estímulo. El cariño de tu juventud, el afecto que me profesabas en un principio, el amor por tu matrimonio, la confianza que me mostraste cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada, porque la única manera de sobrevivir en el desierto era confiar en Dios. La única. Y Dios, de manera intencional, envía el pueblo al desierto para enseñar dependencia total y exclusiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios echa de menos? Dios siente nostalgia de los tiempos gloriosos del afecto de su pueblo por Él. Hermano, lo que estamos diciendo es lo siguiente: tú que conoces a Dios, tú que comenzaste tu carrera con Cristo, con el Señor, con toda la fuerza de tu corazón, con ganas, en el primer amor, con entusiasmo, con todo lo que tenías. Nosotros somos llamados hoy día a reflexionar y hacer una revisión de cómo está nuestra relación con Dios. Porque bíblicamente, a medida que nosotros vamos avanzando en los días, en los años, nosotros deberíamos llegar a un estado de madurez espiritual y no de estacionarnos. Y hay mucha gente con el corazón frío y como piedra. Y se olvidaron de Dios. Dios está echando de menos cuando había fuego en el corazón, cuando había entusiasmo por el Señor, cuando confiábamos en el Señor, cuando descansábamos en su provisión, cuando no había pan y el pan descendía de los cielos todos los días, cuando no había un camino, había mar y Dios hacía el imposible. Porque Dios es poderoso. Y este pueblo descansaba. Sí, era un pueblo pecador, imperfecto, sí. Pero Dios conocía el corazón de este pueblo. Y si en esta época Dios está diciendo: yo tengo nostalgia de este tiempo, imagínense cómo está el tiempo del profeta Jeremías. Como nuestros días. Orgullo, vanidad, independencia, autonomía. Pensamos que podemos hacer cosas sin Dios. Y no podemos. Jamás podríamos, jamás. Dios también siente esta nostalgia, no solamente por los tiempos gloriosos del pasado, también por este primer amor en que Israel ponía su corazón, colocaba en las manos de Dios. Había una relación,
había un temor. Hubo un momento que Dios se manifestó tan potente que el pueblo dijo: Moisés, subas tú al monte, porque si nosotros vamos al encuentro de Dios, Él nos va a matar, porque Él es glorioso y santo. Había una conciencia, una reverencia acerca de Dios tan profunda que el pueblo lo entendía bien. Y hoy día parece que todo pasó. También el Señor echaba de menos aquel tiempo en que había comunión con Dios, que había esta relación profunda con Dios, que el pueblo escuchaba a Dios, que el pueblo obedecía a Dios, que el pueblo buscaba caminar en obediencia a Dios, que el pueblo caminaba de acuerdo a la instrucción que daba Moisés en el camino y después Josué. Eso pasó. En este mismo tiempo en que el pueblo seguía el Señor en el desierto, dependiendo de Dios y viendo los milagros de Dios, y Dios mantenía, y la Biblia dice en varios lugares que ni las sandalias, los zapatos se echaron a perder, ni los pies se hincharon. Eso es un milagro de Dios, o sea, la providencia de Dios, la santa providencia de Dios mantuvo este pueblo en el desierto. O sea, Dios dio a este pueblo mucho más, miles veces, de lo que merecía. ¿Y qué es lo que recibe Dios? Espalda del pueblo. El pueblo se aleja de Dios. Era un tiempo de consagración, dice el versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Hablando de las ofrendas, de los diezmos. O sea, la gente consagraba lo que tenía Dios. No había desobediencia, no había egoísmo, había santo temor y había el entendimiento que todo procede de Dios. Había celo por Dios. Había excelencia para Dios. No negligencia. Bueno, este es el primer sentimiento de Dios. Echa de menos a su pueblo fiel. Bueno, y después nosotros seguimos leyendo el texto y vamos en el versículo 5 de Jeremías capítulo 2. Y el versículo 5 dice así: así dijo Jehová, qué maldad, esta palabra también puede ser injusticia, qué maldad o injusticia hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, el Dios está haciendo como en los tiempos del profeta Isaías lo siguiente: justifiquen. ¿Por qué? Pongan sus excusas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes encontraron en mí para que ustedes se fuesen? Presenten sus razones. El alejamiento es reflejo de la ingratitud. Lo que Dios está diciendo es que el abandono es injustificable. No hay excusas. Nosotros nos alejamos de Dios porque hay un sentimiento en nosotros que se llama ingratitud. A pesar de que Dios nos bendice todos los días, nos da la vida, nos da casa, nos da familia, nos da trabajo, nos bendice con la salud y hace otras cosas que los ojos humanos no logran ver, nosotros damos espalda para Dios. No somos agradecidos de Dios. ¿Cuál fue la última vez que te pusiste de rodillas dando gracias a Dios por la vida, por todo lo que tienes? De verdad. Con lágrimas, con emoción, con adoración, con alabanza. Si nosotros en general nos presentamos delante de Dios para pedir, 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 ¿Dios se cansa? Es una pregunta. El pueblo de Dios de forma ingrata lo abandonó a pesar de su redención. Versículos 5 y 6 dice: y nos dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la
tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada. O sea, Dios sacó a este pueblo de Egipto con mano poderosa. Dios redimió a Israel y a pesar de eso, ingratitud y abandono, primeramente. Y después, el pueblo de Dios de forma ingrata lo abandonó a pesar de su protección. Es impresionante. Dice Éxodo capítulo 13. Que el pueblo iba por el desierto y la nube de la presencia de Dios estaba sobre ellos para protegerles del sol. Y también en la noche esta nube se convertía en una nube de fuego para protegerles del frío del desierto y para alumbrar el camino. El Señor cercó a Israel por todos los lados, les protegió, les dio todo y a pesar de eso abandonaron al Señor. El pueblo de Dios de forma ingrata lo abandonó a pesar de su provisión divina, de la providencia de Dios, de todos los regalos que Dios dio a ese pueblo, tantas bendiciones. Y a pesar de eso, como el hijo pródigo, me voy de aquí. Y solamente se dan cuenta de la tontería que hicieron cuando están en el suelo. Es eso que pasa siempre, desafortunadamente. El pueblo de Dios de forma ingrata lo abandonó a causa de la corrupción de su propio liderazgo. El versículo 8 cita tres clases de líderes que había en el pueblo. Habla de los sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes que deberían decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los sacerdotes? Esa es la pregunta que hace Dios. ¿Dónde están los pastores? Se alejaron de Dios. Cuando hay corrupción del liderazgo, también hay corrupción del pueblo. Terrible. Es por eso que Dios levanta profetas. Y los profetas nunca serán populares, van a pagar un precio por eso. Porque la verdad hoy día tiene precio. Un liderazgo se corrompió, los pastores, sacerdotes, profetizaban y llevaban el pueblo a Baal, a los ídolos y no a Dios. Bueno, entonces, a raíz de eso, hay un otro sentimiento de Dios. Dios está indignado, enojado con esta situación. Y nosotros podemos ver eso antes. Aquí hay algo extraordinario. Porque si fueras tú Dios, ¿qué harías tú con el pueblo? ¿Se portara de esta manera? ¿Destruiría el pueblo? No sabemos, ¿cierto? Pero el versículo 9 es una fuente de esperanza maravillosa. Dios dice, por tanto, o sea, a pesar de todo eso, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. O sea, Dios está diciendo, a pesar de eso, yo voy a seguir perseverando. Yo voy a seguir levantando profetas. Yo voy a seguir amonestándoles a ustedes y a sus hijos, porque Dios es generoso y guarda alianza y misericordia hasta 1000 generaciones de los que teman, los que les temen y guardan sus mandamientos. Le está diciendo, yo voy a seguir a pesar de eso, a pesar de ustedes, por amor a mí mismo, por amor a mi pacto, a mi propio nombre. Entonces, versículos 10 y 11. Dice, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. O sea, Dios está llamando ejemplos y diciendo, ni siquiera otras naciones, otros lugares han hecho lo que ustedes están haciendo. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? En otro texto en Jeremías dice que estos dioses son obras de sus propias manos. Ellos criaron, ellos hicieron imagen, ellos construyeron sus dioses con sus manos y es una locura, es una estupidez y este pueblo está adorando obras de sus manos y Dios está diciendo, ¿cómo es posible eso? Ustedes están tan locos, para no usar otra palabra,
que no se da cuenta que ustedes están adorando lo que ustedes crearon con sus manos. Bueno, no hay novedad, eso está en Romanos capítulo 1. Dios está indignado porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se ha vuelto más infiel que los paganos, que no cambian sus dioses. Dios está diciendo, ¿ustedes conocen alguna nación que cambió sus dioses? Puesto que no es Dios. Pero ustedes hicieron. Ustedes se corrompieron. El pueblo abandonó a Dios. Lo abandonó al Señor. La fuente de aguas vivas, versículo 13, dice, hermanos, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo que nosotros hacemos cuando idolatramos, cuando fabricamos nuestros ídolos y cuando seguimos nuestros ídolos es pérdida de tiempo. Gastamos energía, cavamos cisternas, dejamos el manantial de aguas vivas que el Señor, fuente inagotable, y vamos con nuestras manos y hacemos cisternas. Y perdemos tiempo. Es vano. Pérdida de tiempo. Gastamos energía. Por eso se acumulan y acumulan depresión, personas cada vez más tristes. ¿Por qué? Porque no hay una relación con el Dios que es una fuente inagotable. Las casas están llenas de cisternas rotas que no son capaces de llenar el corazón del hombre. No hay paz, hay susto, hay angustia, hay miedo, hay relaciones superficiales, porque cuando Dios no es el centro, todo es efímero. Todo pasa muy rápidamente. ¿Cómo abandonar el manantial de aguas vivas? Nosotros leímos el primer texto de ese culto hoy día. Jehová les pastoreará siempre. Él estará con ustedes en todo tiempo y va a renovar las fuerzas de sus huesos. En tiempos de sequías les dará abundancia, porque el desierto, la sequía, las crisis no sirven de obstáculos para la providencia de Dios. Él es Dios fiel, poderoso. El pueblo de Dios cavó cisternas rotas que no retienen las aguas. Y es por eso que dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El primer movimiento que un cristiano tiene que hacer es evaluar su relación con Dios. Primera cosa. Y poner en orden las áreas que están desordenadas. Y la adoración a Dios debe ser tomada en serio. Porque Él nos ama. Porque Él está presente. Porque Él no desiste de nosotros. La paciencia y la misericordia de Dios es mucho más grande que la ingratitud de nuestros corazones. Conclusión. Incluso cuando abandonamos a Dios, al Señor, aunque la Biblia dice, Dios permanece fiel aun cuando ustedes son infieles. Él no nos abandona. Dios no se va de tu vida. Él no desiste de ti. Pedro desistió de Jesús, pero Jesús no desistió de Pedro. Las cisternas rotas son una voz del cielo a tu corazón. Hermano, atento. Vean las señales. La disciplina de Dios es una obra poderosa a tu corazón. El llamado de Dios sigue, continúa. Dios está diciendo, vuélvete a mí, arrepiéntete, yo tengo vida para ti. Ahí en el versículo 14 del capítulo 3, versículo 1, 3 y 4 del capítulo 4 y toda la Biblia, Jesús hace invitación generosa. Venid a mí. Los cansados, los que están cargados, los que están con la mochila pesada.
Cambien conmigo. Dame esta mochila que tú no eres capaz de cargar. Porque yo puedo. Vuelve al Señor. Él te espera con los brazos abiertos. Como el papá del hijo pródigo. Que el hijo se dio cuenta que había pecado contra Dios y contra su papá. Y estaba pasando hambre, estaba desesperado, estaba en la miseria. Y él se dio cuenta que su papá era un hombre generoso. Incluso dijo, si yo voy a trabajar para mi papá como un empleado de mi papá, yo voy a ser tratado con dignidad muchas veces más de lo que estoy viviendo aquí. O sea, el trato que mi papá da a sus funcionarios, al personal que trabaja con él, es muchas veces más digno do que lo que estoy viviendo. Y él se acerca cabizbajo con su cabeza, con su corazón humillado y se va a la casa del papá y el papá lo está esperando. Y no le da tiempo para que él diga, papá, yo pequé contra ti, contra los cielos, papá, yo fui inmundo. El papá le abraza, llora, hace fiesta, dice, hagamos la fiesta más maravillosa de nuestra casa, porque este mi hijo estaba muerto y volvió a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Volvió a la casa del Padre y volvió con fiesta, con alegría. Otro sentimiento de Dios, la alegría. Hermanos, les invito a que oremos en este momento. Yo te invito a bajar tu cabeza. ¿Qué sentimientos trae Dios en relación a ti? ¿Cómo está tu relación con este Dios? Hoy, nosotros en este año de 2018, que está en su primer mes, vamos una vez más consagrar nuestras vidas al Señor. Y yo te quiero invitar a reflexionar, a tomar decisiones. Estamos delante de la palabra de Dios. Nosotros hoy día necesitamos entender que las bendiciones de Dios no son mayores que el Dios de las bendiciones. Y que quizás tu corazón esté buscando todo lo que Dios te puede dar y no a Dios. Estamos hablando de relación con Dios. Queremos orar. Queremos orar con estas personas, hermanos, hombres o mujeres, adolescente, joven, mayor, cualquiera. Aquellos que quieren consagrar sus vidas al Señor. Aquellos que quieren entregarse a Dios. Aquellos que quieren ser restaurados por Dios. Vamos a orar por ti. Vamos a hacer una oración de consagración a Dios en esta mañana. Si tú quieres consagrarte a Dios, póngate de pie. Vamos a orar por ti. Ponte de pie. Padre, tú conoces el profundo de nuestro ser. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Estamos orando, Señor, cada uno. Que tú recibas, Señor, nuestros corazones como una ofrenda de personas, de hijos tuyos, que quieren caminar contigo en este nuevo año de una manera más comprometida. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Guíanos, Señor. Oriéntanos, Señor. Bendícenos, Señor. Para que podamos tener comunión contigo, Señor, y confiar en ti, descansar en ti, y no andar en búsqueda de ídolos que no son suficientes, para que tengamos la verdadera paz y el verdadero gozo que solamente tenemos en Cristo, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice a estos hermanos que se manifiestan. Que tú recibas la oración de cada uno de ellos, Padre. Humildemente te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.